Muy buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Joan Alarcón Marco Antonio, representante del grupo número uno. Bien, como puede observar en la pantalla, tenemos la optimización eh, del volumen de los hilos. Bien, y como introducción, podemos decir que nos hemos basado en la venta de alquileres de los hilos. Todo esto para llegar a obtener ganancias, ya sea mediante aplicaciones, eh, aplicando los máximos y mínimos para llegar a obtener ingresos. Como podemos observar, nos dice que los silos son contenedores de distintas formas que pueden tener una capacidad de unos pocos metros cúbicos o de unos centenares, y que pueden ser abiertos o herméticamente cerrados. Se utilizan para el almacenamiento o conservación de una extensa gama de productos, bien sea granos, harinas, forraje o líquidos. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Continuando con la exposición, mi nombre es Don Ricaldi García Jams y me tocó hablar sobre lo que vendría a ser objetivo general y objetivo específico. Bueno, como objetivo general tenemos lo que vendría a ser la realización de un estudio de las diferentes teorías que fuimos utilizando conforme íbamos avanzando los temas. Bueno, para esto, asimismo también utilizamos métodos investigativos, lo cual nos llegaron a permitir tomar ciertos aspectos, se podría decir, para lograr tener mejores diseños de los hilos, para así poder llegar a determinar lo que vendría a ser el volumen tanto máximo, para lo cual nos ayudó también para obtener lo que vendría a ser lo que es las dimensiones de los hilos utilizando los diferentes parámetros que existen. Luego tenemos lo que vendría a ser objetivo específico. Los objetivos específicos es muy importante en un proyecto, ya que con esto se alcanzan ciertos puntos. Lo que vendría a hacer, en pocas palabras, nos ayudó a hacer un mejor análisis de información, encontrando así el radio del cilindro, para así poder llegar a determinar lo que vendría a ser ciertas cantidades que nos ayuden a reducir ciertos costos. Luego tenemos como siguiente punto lo que vendría a ser una determinación a través de la definición de los máximos y mínimos. En este caso sería la construcción de un silo, digamos, el momento de construirlo o sacar su parámetro que nos ayude a reducir cierta cantidad de material. Luego tenemos también lo que vendría a ser como punto final, se podría decir, el cálculo de ciertos costos de producción de la fábrica de los hilos. Gracias. Continuará mi compañera con la exposición. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Nayeli Sandoval Albi. Le voy a hablar un poco sobre el marco teórico. Máximos y mínimos. Los máximos y mínimos de una función, conocidos colectivamente como extremos de una función, son valores más grandes, o sea, son los máximos, o los más pequeños que vendrían a ser los mínimos, que se toman una función en un punto situado, ya sea dentro de una región, en particular en la curva, o en el dominio de una función en su totalidad. Siguiente, por favor. Definición de costo. El coste o costo es el valor monetario de los consumos de factores que supone el ejercicio de una actividad económica destinada a la producción de un bien, servicio o actividad. Todo proceso de producción de un bien supone el consumo o desgaste de una serie de factores productivos, por lo que el concepto de coste está íntimamente ligado con el sacrificio que se incurre para producir tal bien. ¿Qué son los silos? Los silos son estructuras diseñadas para almacenar grano y otros materiales a granel. Son parte integrante del ciclo de acopio. Los más habituales tienen forma cilíndrica
o como una torre construida, puede ser de madera, hormigón o de metal. Silos de almacén. Es un depósito o construcción donde se almacena o se guarda grano, pastos o forraje picado con el fin de producir la fermentación. Hace parte indispensable de un hato lechero y de carne donde la ganadería es una actividad que tiene planes para el futuro. Tipos de silos. Tenemos los silos de trinchera, que estos se construyen bajo el nivel del suelo y pueden presentar pérdidas adicionales por filtración de humedad. También tenemos los silos de montón, que son aquellos que tienen una pared, que se les llaman también los silos de pila, y que esta clase de silos se los amontona y con forraje picado y se lo tapa. También tenemos los silos de bolsa, que esto se los conoce también por ser reducidos y facilitan las labores de alimentación y también su transporte. También hay los silos de tipo torre, que estos son utilizados ya para guardar los granos, son de estructuras más comunes, que se utilizan igual para almacenar y también se lo utiliza para almacenar material. Y los silos de búnker son aquellos que se construyen sobre el nivel del suelo, cuyas paredes y piso pueden ser de concreto o cualquier material. Gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Cristian Paul Gómez López. Voy a hablar sobre el desarrollo del problema. Una fábrica produce silos para almacenamiento de diferentes capacidades. Cuando la fábrica utiliza toda su capacidad, produce entre ambos artículos un total de 85 unidades. Su función de costo en conjunto es de C igual a C de XY igual a 4x cuadrado más 6 el cuadrado más 28.000, determinando el costo mínimo. Entonces, lo que tenemos que encontrar ahora es la producción mínima y su costo. Para determinar eso, primero se determina la función. Como pueden ver ahí, realizamos el ejercicio. Determinando la función, se empieza a determinar los puntos críticos. Punto por punto. Y después de determinar los puntos críticos, se determina sea de 48.200. Como conclusión, se debe producir 34 unidades en un silo Ya. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es José Gerardo Salvatierra Chávez. A continuación voy a explicar un ejemplo de los cilindros. Dice así: se requiere construir un cilindro de tal manera que su volumen sea 800 metros cúbicos, utilizando la menor cantidad de material. Aplicando la definición de máximos y mínimos de funciones de dos variables sujetas a restricciones, tenemos el volumen de un cilindro, que el volumen viene a ser igual a pi r al cuadrado por h. Como su volumen es 800, viene a ser
pi r al cuadrado igual a 800. El área de un cilindro recto es igual al área de 2pi r al cuadrado más 2pi r por h. La función objetiva. La función objetiva es igual a la función de r altura y lambda, igual a 2pi r al cuadrado más 2pi r por altura, menos lambda pi r al cuadrado por h menos 800. Bueno, después de esto se hacen los puntos f de r, f de altura y f de lambda, donde después de eso se despeja lambda y se sacan las propiedades, donde da un igual a 2 sobre altura más 1 sobre radio. Y en la otra ecuación de f de altura, despejando lambda, nos da igual a 2pi r sobre pi r al cuadrado igual a 2 radio. Bueno, luego este despeje de las dos ecuaciones, luego lo que hacemos es reemplazar en pi r al cuadrado menos 800 igual a 0. Al reemplazar, tenemos que pi r al cubo es igual a 800 y después del 2pi r al cubo 800 lo convertimos a radio cúbico de 802 pi y nos da un radio de 5. Reemplazando en altura, tenemos igual a 2 radios. El radio que nos dio 5 lo colocamos en la R y multiplicamos 2 por 5, nos da altura de 10. Y tenemos que altura es 10 y el radio es 5. Donde el radio y la altura del cilindro recto está en metros, a la menor cantidad de material a utilizar es área igual a 2pi cubo más 2pi r por altura, reemplazando valores de radio y altura, nos da el área de 471 metros cuadrados. Bueno, aquí el sentido de este problema es que con 471 metros cuadrados yo puedo construir 2 círculos y un rectángulo de 2pi r por h, de tal manera que pueda construir un círculo recto que le quepen 800 centímetros cúbicos. Las características que tiene este ejercicio es que esta función depende de las variables x y tienen dominios y rangos, tienen aplicaciones y es posible graficarla y tienen propiedades en el concepto de límite. Gracias. Bueno, después de haber visto lo que fue la aplicación mediante el despeje de variables y el cálculo de costo mínimo, vamos a tener la información histórica tanto de los hilos como de los métodos que se utilizan en la realización de este proyecto. También se logró evidenciar la teoría de los hilos y de los teoremas utilizados. Se logró evidenciar que mediante los multiplicadores de Lagrange se obtuvo las dimensiones óptimas para la maximización del volumen de un silo de almacenaje. Algunas recomendaciones que damos para tomar en cuenta el cálculo de silos y almacenaje y demás, nos indica que se recomienda utilizar diferentes parámetros para el estudio de un silo de almacenamiento.
También se debe tomar en cuenta las dimensiones que tiene, ya que el estudio se basará en el diseño de la misma, pero tomando en cuenta su figura del silo. También se debe estar enmarcada en las normas ISO que regentan la fabricación y la implementación de este tipo de estructura. Muchas gracias.